pues permitir bajaré la mascarilla porque es que con gafas y mascarilla no puede ser. Por lo menos a mí se me empañan las gafas todas y no veo ni a cantar. Sin gafas no veo y con la mascarilla y las gafas tampoco. Así que así estamos. Bueno, un placer como cada día que venimos, disfrutamos de ese amor del que hemos estado cantando. Amémonos, nos decía la palabra unos a otros y de verdad que nos sentimos amados y queremos daros las gracias por ello. Lógicamente el tiempo va pasando, hace años ya que nos conocemos y nos vamos haciendo un poquito mayores, ¿verdad? Y entonces los mayores empezamos a recordar cosas de la juventud y empezamos a contar batallitas, ¿no? Como nos dicen, bueno, hay que contar las batallitas. El abuelo ya está con sus batallitas, ¿os suena, verdad? Bien, pues ahora estoy escribiendo y recordando algunas de las cosas que he vivido en mi vida y en esta mañana un poco el ministerio tiene que ver un poquito con mi testimonio. No va a ser mi testimonio, pero sí quiero compartir con vosotros una de las porciones de la Escritura que a mí más me impactó, que me llegó al corazón, que ayudó, el Señor utilizó para darme luz a mi corazón y transformar mi vida, ¿verdad? Y entonces eso tiene un doble valor para mí, realmente me llega, así que como ya somos mayores y otra de las cosas que ocurren es que nos emocionamos y lloramos y tal, si me emociono un poco no os preocupéis, no pasa. Simplemente es que son cosas que has experimentado, que forman parte de tu experiencia, de tu vida, que te tocan, que te llegan, ¿verdad? Y espero que a vosotros también os lleguen. Vamos a leer la palabra de Dios en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, vamos a empezar a leer en el versículo 25. Y dice así la palabra del Señor. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y viéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Como veis, es la parábola del buen samaritano. Y no voy a entrar en los detalles primeros que, como hemos visto, alguien, un intérprete de la ley, quiso probarle, siempre estaban pinchando al Señor y a ver qué podían sacar y tal y cual, y entonces, pues para probarle, le preguntó: a ver, ¿qué tengo que hacer yo para dar la vida eterna? Pues Jesús le dijo muy claro: bueno, pues ya sabes los mandamientos, cúmplelos y vivirás. Pero el problema que tenemos los hombres con los mandamientos es que ninguno somos capaces de cumplirlos. ¿Recordáis cuando querían apedrear a aquella mujer y el Señor les dijo: es que la ley dice que la apedreemos? Pues me parece estupendo hacerlo. El que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Y cada uno salió con la cabeza agacha como podía, acusado por su conciencia,
porque todos somos pecadores, ninguno cumplimos toda la ley. Así que este hombre, queriéndose justificar, dijo, bueno, ¿y mi prójimo quién es? Si tengo que amar a la gente, tengo que amar. Tengo que amar a mi mujer, tengo que amar a mi familia, a mis amigos, ¿a quién tengo que amar? Y el Señor entonces le cuenta esta historia preciosa, que es la historia de cada uno de nosotros. Es la historia del pecador. Y yo lo he dividido en 6 partes. En primer lugar, en el versículo 30, el viaje del pecador. Había un hombre que iba desde Jerusalén a Jericó. Y no vamos a hablar de distancias, pero sí del significado de esta dirección. Iba de Jerusalén, ¿y qué pasaba en Jerusalén? Pues allí estaba el templo de Dios. Allí era donde iban a adorar al Señor. Allí era donde la presencia de Dios se manifestaba de una manera especial. En una palabra, era el lugar de bendición, de auténtica bendición espiritual, de contacto y comunión con Dios. Y él iba de Jerusalén a Jericó, alejándose de Dios, de espaldas a Dios. ¿Y qué era Jericó? Pues una ciudad que fue la primera ciudad que al entrar en la tierra prometida tuvieron que conquistar, una ciudad amurallada que es maldecida por Dios, que llega el momento que las murallas caen y dice, el que se le ocurra volver a levantar estos muros, su hijo primogénito va a morir. O sea que es ir de la bendición a la maldición. Y ese es el camino del pecador, apartarse de Dios, ir en dirección contraria a la que le conviene, ¿verdad? No es casualidad que el Señor dice, iba de Jerusalén a Jericó. Podría haber dicho, iba por un camino, y ya está, no hacía falta decir más. Pero no, iba apartándose de Dios. Iba en dirección contraria a Dios. Y esa es la dirección que llevábamos todos, la dirección del pecador. Por eso digo que esta es una de las porciones que a mí me ha llegado, porque mis padres se convirtieron cuando yo tenía 8 años. Y yo conocí el Evangelio desde pequeño. Incluso tuve que pasar por pruebas y dificultades en el colegio, porque entonces era perseguido el Evangelio, éramos herejes. Éramos protestantes y había que luchar contra nosotros, de manera que pasé por diferentes pruebas. Pero llegó un momento cuando yo era jovencito, con 16 años, que yo me tuve que plantear, bueno, yo vengo al culto todos los domingos porque yo lo creo, porque yo lo vivo, yo creo en el Señor Jesucristo, yo le he entregado mi vida, o simplemente lo hago porque vienen ellos y porque a ellos les gusta y porque lo he hecho toda la vida. Porque ya me traen desde niño y yo, pues siguiendo mi costumbre, pues aquí estoy, ¿no? ¿Cuál es la razón? Y tuve que plantearme, ¿yo voy yendo de espaldas a Dios o realmente yo me he dado la vuelta, me he arrepentido, como dice la Escritura, y estoy andando de cara a Jerusalén, de cara a acercarme a Dios, de cara a servir al Señor? Eso es una cosa muy interesante. Lo segundo, que el segundo apartado, aparte del viaje, que iba de espaldas a Dios, dándole la espalda, la segunda parte del viaje es la condición del pecador. ¿Cómo estaba este hombre? ¿Cómo aparece este hombre en la parábola? Despojado, herido, medio muerto, solo, abandonado, allí tirado en una cuneta. Y esa es la triste realidad que vivimos todos cuando no hemos llegado a estar cerca del Señor, cuando no le hemos entregado nuestro corazón. De manera que tenemos aquí a Cacho, que ya se ha dado cuenta que se me seca la garganta, muchas gracias. Pues, como decía, estas son las consecuencias de ir de espaldas a Dios, de estar apartado de Dios, sentirse uno solo y abandonado. Muchas veces puede ser que por un tiempo nos va todo bien, parece que en el mundo todo el mundo se lo pasa muy bien, ¿verdad? Todo les va bien, pero llega un momento en la vida en que tarde o temprano viene la frustración y te das cuenta que tu vida no vale para nada, que estás viviendo, para qué vives. Y esa es una de las razones que nuestro hermano nos explicaba, cómo nos zarandean por todas partes con filosofías, con ideas, todas contrarias a lo que Dios dice, porque esa es la realidad. Y entonces viene a
aparece la frustración, aparece el darnos cuenta que nuestra vida no tiene trascendencia, y si además de esto empiezan a irnos las cosas mal, entonces nos rebelamos, decimos que es que este mundo es injusto, es que la vida es injusta, es que ¿por qué me tiene que pasar a mí, que soy tan buena persona? ¿Verdad? En el caso mío, un chaval joven que no he hecho nada malo, que se me había criado en la iglesia, ¿no? ¿Por qué me tiene que pasar a mí estas cosas? Hubo algunas pruebas duras en mi vida, y eso hizo que yo me planteara, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Verdad? Y eso hace que muchas veces a las personas en las que confiamos también nos fallen, y nos sentimos heridos, en lo más profundo del ser. La condición del pecador, herido, hundido. Los enemigos del pecador aparecen aquí también. Los ladrones, el ladrón o los ladrones que le atacaron, el sacerdote, el levita. Son muchas las cosas y las personas y las causas que inciden en nuestra vida para quitarnos la paz, para, como yo digo, amargarnos la vida, ¿verdad? Hay una serie de cuestiones que son muchos los que están dispuestos a despojarnos y herirnos. Ahora está de moda el maltrato, sobre todo con las mujeres. Y yo también digo con los hombres y con todos, ¿verdad? Porque hay maltrato para las mujeres, para los hombres, para los trabajadores y para todo bicho viviente, desgraciadamente. Maltratos físicos y psicológicos, que muchas veces son peores, ¿verdad? El sistema no cabe duda que es violento y nos agreden, nos avasallan, como si no fuéramos personas. No les importa nuestra dignidad, ni somos nada como personas. Lo único importante es que el sistema funcione y que todo vaya adelante, ¿verdad? Como ahora nos dice la macroeconomía, España va bien, somos el mejor país del mundo, trabajo a porro por todas partes, no sé quién lo tiene, porque hay un montón de 3.000 y pico de parados, ¿verdad? Pero la cosa es que te plantean las cosas de una manera que dices, nos están engañando. Aunque seamos perjudicados, a ellos les da igual. La religión ocurre lo mismo, allí pasa el sacerdote y le ve y pasa de largo. Y es que la religión también, queridos hermanos, es un enemigo del pecador, porque lo que hace sobre la persona es poner cargas que no puede llevar. El Señor Jesucristo se lo decía a los fariseos, dice, es que vosotros estáis esclavos de cosas que Dios no ha mandado, y esclavizáis a los demás, le ponéis sobre los demás cosas que vosotros no estáis dispuestos a llevar ni con un dedo, ¿verdad? Lo que hace la religión es crearte una culpabilidad, que no cumplo, que no llego, que no, como el Señor le dijo a este intérprete de la ley, pues hombre, cumple toda la ley y vivirás. Y claro, él tiene que justificarse porque se da cuenta que no cumple la ley. Y el Señor les tiene que decir a los fariseos, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Estáis, dice, en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Porque realmente la religión es impotente para salvar al hombre. Y tenemos que tener cuidado con esto, porque tenemos que ser conscientes que no nos salva el venir a los cultos ni el leer la Biblia. Que todo eso lo tenemos que hacer, que eso es muy bueno, pero que eso no es una obligación. Eso lo hacemos por amor, lo hacemos porque lo necesitamos, porque vivimos. No comemos por obligación, comemos porque tenemos que comer, porque si no comemos nos morimos. Pues igualmente ocurre con las cosas espirituales. Son una necesidad, es algo que lo hacemos con sumo gozo, porque es que lo necesitamos. No es por obligación. El que haga las cosas por obligación está perdiendo el tiempo, no valen para nada. ¿Verdad? Hemos de hacerlo con amor, con un corazón dispuesto para el Señor, guiados por el Espíritu, y entonces hay un gozo, hay una alegría, hay un alimento, hay una bendición tal que es que no puede hacer otra cosa. ¿Dónde vas a estar mejor que aquí? ¿Verdad? Y solo digo sinceramente por mí el primero, es que es una maravilla. Es una bendición de Dios el poder estrechar los lazos con los hermanos, escuchar la palabra de Dios. Es que hay tanta bendición detrás que es que no nos lo podemos perder. Pero si venimos por obligación, si nos imponemos cargas que no podemos llevar, entonces estamos perdiendo el tiempo, porque no es eso lo que Dios quiere.
Dios quiere corazones entregados, dispuestos, gozosos. No quiere obligaciones de, bueno, tengo que hacerlo porque si no lo hago, para que Dios vea lo bueno que soy. Si Dios, no le vas a pagar a Dios lo que ha hecho por ti. Lo que Cristo hizo por ti no se lo podemos pagar. Igualmente pasa con el levita, ¿verdad? Las leyes y el ambiente social, que muchas veces son también enemigos del pecador. Yo no sé cuál es vuestra experiencia, pero la mía ahora está siendo un poco dura, lo digo sinceramente. Porque es que ahora somos tan progresistas que todas las leyes van en contra de lo que Dios dice. Es que es una auténtica vergüenza. Es que nos quieren hacer pasar por normal lo que auténticamente y realmente vemos que no es normal. No somos todos homosexuales ni queremos todos cambiar de sexo, ¿verdad? Por mencionar una cosa entre mil, ¿verdad? Parece ser que nos están haciendo, como dice el profeta, ¡ay! Los que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Lo estamos viviendo cada día de una manera descarada. Satanás ya se ha quitado la careta y nos viene de cara. En cierto sentido nos viene bien, porque así te das cuenta. No hay ningún engaño, lo ves claramente. El que quiere verlo, lo ve. El que conoce a Dios, escucha a Dios y sabe lo que viene de Dios, como decía nuestro hermano, ¿verdad? Pero el mundo no nos oye porque no es de Dios. Así que las leyes y el ambiente social le deja al pecador tumbado en la cuneta, porque para esta sociedad somos un número impersonal y no le importa demasiado con tal de que la sociedad de consumo siga adelante. Vivimos en un mundo perverso e ingrato en el que no se concede ningún valor a la persona. Todo el mundo pasa de largo sin pensar nada más que en sí mismo y en su propio provecho y beneficio. Qué triste, ¿verdad? Qué cuadro nos presenta aquí. Si se quedara aquí, pero, queridos hermanos, no tiene por qué ser así. Y ahí está la buena noticia, ahí está la bendición, ahí está el mensaje del Evangelio de Jesucristo en esta parábola, ¿verdad? Pero vino un samaritano que pasaba por allí y viéndole, este no pasó de largo, sino que vino y le socorrió, ¿verdad? La condición negativa no tiene por qué mantenerse. Y a mí me llama mucho la atención que cuando Jesús explica esta parábola, está hablando de Jerusalén a Jericó, y me parece que no es por casualidad, de la bendición a la maldición. Y ahora, cuando habla del que va a socorrerle, que habla de él, evidentemente, habla del Salvador, pone el ejemplo de un samaritano, una persona que para los judíos estaba mal vista. Recordáis el caso de la mujer samaritana, ¿verdad? Cuando el Señor viene y le pide de beber, dame de beber. Y la mujer se queda asombrada. Oye, ¿cómo me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Si los judíos y los samaritanos no se iban entre sí. Podía haber cogido cualquier otro ejemplo. Pero como el mundo va de espaldas, como el pecador va de espaldas a Dios, pues cuando Él habla del Salvador, pone una persona que para el mundo no es agradable, que no se le mira, que no se quiere saber de Él. No queremos saber del Señor, no queremos saber de... El pecador no quiere saber de Cristo, porque el Cristo, entre otras cosas, te dice que eres pecador y eso no nos gusta, con lo buenos que somos nosotros, que nos llamen pecadores, ¿verdad? Entonces, cuando Él tiene que mencionarse a sí mismo, se menciona como alguien que no es agradable para el mundo, pero es agradable, como veremos después, para el creyente. Así que aquí viene el samaritano, que no pasa de largo. Él sí que le importa a la persona, Él es sensible a nuestras necesidades y ante nuestra condición tiene misericordia y se acerca. Y no solo se acerca, sino que Él es el Dios hombre, el yo soy, que decía nuestro querido hermano, ¿verdad? Él es el yo soy, que no pasa de largo, sino que se humana, se identifica con el ser humano y vive entre nosotros con el propósito de morir en la cruz para solucionar nuestro problema, que es el pecado. Y ahí tenemos su encarnación. Ahora estamos ya cercanos a la Navidad con esto y es otra cosa que me indigna, y lo digo sinceramente, ¿verdad? Tanto hablar de Navidad y tanto con Navidad y Navidad por todas partes y aparece el Papá Noel, aparecen los Reyes Magos y aparece todo el mundo menos Jesucristo. Yo no lo he oído mencionar por ningún lado, ¿verdad? Lo van quitando
de todas partes. No nos interesa Jesús, es el samaritano, el extranjero, el que no quiere saber nada. Hace bien poquito me pasó un caso curioso, y es que íbamos con el coche, mi esposa y yo, por Igualada, y vino un gitano y se acerca a la puerta del coche. Oiga, por favor, me puede llevar a un barrio de allí del mismo pueblo, pero a un barrio un poco más lejano. ¿Me puede hacer el favor de llevar, que mi esposa no sé qué le ha pasado, me han llamado, que está mal, que me puede usted llevar? Tengo que confesar que me costó el decirle subo al coche, ¿verdad? Y tengo que confesar, ya que lo confieso todo, que casi le dije que subiera porque se parecía un poco a una familia de gitanos que tenemos vecinos de allí de la casa, que normalmente le saludamos. Digo, este es un hijo de aquel gitano, buenos conocidos, le dije, haga usted el favor, suba. Y le llevé, y nada más que llegamos, bajó corriendo del coche, llamó a una puerta, esa quita, y nos dio las gracias, y bueno, él ya se quedó y nosotros nos fuimos, no sé qué pasaría. Pero después, 2 o 3 días después, vi yo a este gitano que saludamos muy normalmente porque se acostumbra a sentar allí en la puerta en la calle, a tomar el fresco un poco y a ver la gente pasar. Y cuando pasamos le saludamos. Y entonces digo, voy a preguntarle, a ver, digo, oiga, uno de sus hijos, ¿no le pasó algo? Dice, no, resulta que no era hijo. Pero yo tengo que confesar que a mí me costó eso de coger al gitano y montarlo en mi coche. Y si viene, ¿por qué me dice que le lleve yo, verdad? ¿Cómo nos cuesta? Bueno, pues eso es un ejemplo bueno para esto que ocurrió aquí. Vino un samaritano, precisamente el gitano fue el que le echó una mano. Cuando habían pasado por allí los vecinos, el cura, el sacerdote, el pastor evangélico, si queréis, todo lo que sea, y todo el mundo había pasado de largo. No, es que luego me van a llevar a juicio, van a pensar que sí o yo. Luego hay una cantidad de follones, aunque no piensen que sí o yo, luego tengo que ir al juez, no sé qué. Bueno, que vamos huyendo de problemas y no que echamos. De hecho, ¿sabéis qué pasa? Que a alguien le pasa algo en la calle y tal, y normalmente mucha gente se acerca y echa una mano, le pasa a usted algo, está usted bien. Yo me caí, aquí veis que tengo un poco de herida, el brazo este me duele, que no puedo hacer nada con él, porque me caí ahora hace poco más de una semana. Y bueno, enseguida un señor que pasaba una furgoneta paró, me echó mano, me llevó a la policía al médico, en fin, que enseguida echan mano. Pero que también otras veces puedes ver que pasa la gente y allí está tumbado y nadie hace ni caso, como si no pasara nada, ¿verdad? No queremos problemas, no sabemos lo que le pasa, por si acaso vamos a quitarnos problemas en vez de echar una mano. Bueno, pues el Señor no hace eso. El Señor, cuando ve nuestra condición, tiene misericordia, se acerca. Y no solo se acerca, sino que le cura, le da con aceite y con vino, le lleva a su cabalgadura, le lleva al mesón, le deja allí, cuida de él, ¿verdad? Vemos al Señor cómo se cuida siempre del necesitado. Él es sensible ante todos aquellos que están pasándolo mal, ¿verdad? Ahí tenemos como una pobre viuda que ha perdido su único hijo, un ciego que pide limosna, una prostituta, un publicano, en fin, el necesitado, el que hay que echarle una mano. Y es curioso porque no hace falta ir al Evangelio, no tenemos más que mirarnos nosotros. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, se lo dice, oye, miraros un poco, hermanos, vosotros. ¿Qué pasa? No sois muchos poderosos, ni muchos nobles, ni muchos con dinero, ¿verdad? Porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para, con lo que no es, deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mirémonos, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios me miró a mí, Dios te ha mirado a ti, ha tenido misericordia de nosotros. No ha ido buscando el poder, no ha ido buscando los ricos que le podían pagar y darle, Él va al necesitado. Y todas estas personas, igual que nosotros, no solo escucharon palabras de consuelo, sino que vieron sus vidas transformadas y recibieron la sanidad, el perdón y la vida eterna, ¿verdad? ¡Qué maravilla!
El quinto punto, la curación del pecador. El samaritano tuvo misericordia y cuidó del mal herido caminante y hizo mucho por él, pero sin duda Cristo hizo mucho más por nosotros. Jesucristo ocupó nuestro lugar en la cruz. Nos dice la palabra, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El problema del pecado, del corazón dolido y abatido, necesita algo más que una oración superficial. Solo Cristo está capacitado para solucionar ese problema que tenemos. Y es solo Cristo porque, en primer lugar, Él participa de la humanidad, pero no del pecado. Era necesario que alguien, un hombre, porque no valía que fuera un ángel ni que fuera otra cosa, un hombre perfecto, diera su vida por nosotros. Y así nos dicen Hebreos que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Pero Él solo es el que puede salvarnos, porque la deuda del pecado es muerte, y Él murió por nosotros sin haber pecado. La paga del pecado es muerte, nos dice Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, solo Dios puede salvarnos, porque solo Cristo puede salvarnos, porque Dios en su justicia no puede aceptar otra moneda que no sea el justo por los injustos, como nos dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que, como todos sabemos y como yo me di cuenta, la única posibilidad de curación que yo tenía era dejarme curar, dejarme sanar, dejarme darme la vida por aquel que tal vez no me gustaba demasiado, porque me llamaba pecador, como era el Señor Jesucristo. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que estamos condenados, que estamos perdidos, que estamos solos, que estamos abandonados, que aún viviendo en medio de mucha gente, muchas veces no hay nadie que nos pueda echar una mano. Hay cosas que solo Dios puede solucionar. Cuando realmente estamos en apuros, clamamos, Señor. Aún el que no cree en Dios, oye, si estás ahí, dicen, pues claro que está ahí. Es necesario primero darnos cuenta de que somos pecadores. En segundo lugar, el Señor dice que ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿verdad? Hemos de darnos la vuelta. ¿Qué camino llevaba? De Jerusalén a Jericó. De la bendición a la maldición, de espaldas a Dios. Pues hay que darse la vuelta, ir de cara a Dios, acercarse a Dios y aceptar por la fe la obra de Cristo a nuestro favor, reconociendo que Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Cuando preguntó a aquel carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le contesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Así que tenemos solución. Pero estamos caídos, estamos hundidos, nos han robado, vivimos en un mundo ingrato. Pero hay un buen samaritano que nos ama y que vino a morir por nosotros y que ahora está dispuesto a darnos la vida. Pero no solo esto, no se termina aquí la obra del Señor. El último punto, la protección del pecador. La obra de Cristo no termina con la muerte por nosotros. Cuando Él pudo decir consumado es, ya está todo solucionado. Ha sido solucionado el problema del hombre, sino que después el hombre, nosotros como pecadores necesitamos su ayuda, su poder para el caminar diario. Este hombre, este samaritano le cogió, le curó, bueno, pues ya está, ya
le llevo al pueblo y se acabó. No, no, le llevó, le dejó con quien le cuidara y le dio un dinero para que le cuidara. Después continuaremos muy brevemente ya con el siguiente, con lo siguiente. Pero lo que el Señor hace en primer lugar es curarnos, es perdonarnos, es salvarnos, es dar una nueva vida, pero no termina ahí. Es curioso porque dice que le dejó en el mesón y se fue. Y el Señor dice a los discípulos, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendría. Pero si me voy, yo os lo enviaré. Porque si Cristo se hubiera quedado aquí, hubiera estado en Jerusalén, o si queréis en Argentona, pero nada más, era un hombre, no podía estar en Argentona, en Jerusalén, en Barcelona y en Estados Unidos, no podía. Sin embargo, Él envía al Espíritu Santo que mora, como decía muy bien nuestro hermano al principio, en nosotros y está en todos y en todo lugar. De manera que dice que le dio 2 denarios y dijo, cuando vuelva, si has gastado algo más, yo te lo pagaré. Y también me llama la atención que le da 2 denarios. El denario era lo que ganaba una persona en un día. Así que no le da mucho dinero, no es que digamos que le da mucho. Y eso quiere decir que iba a volver y que iba a volver pronto. Así que tenemos aquí, aunque no lo parezca, una señal de la segunda venida y el Señor que anuncia que viene pronto. ¿Verdad? Son pequeños detalles que muchas veces no caemos en ellos, pero que para mí resultan tremendamente interesantes. El Señor le salva, le lleva donde le cuide, con una persona que realmente le va a cuidar bien, donde tiene techo y comida, ¿verdad? En el mesón, el Espíritu Santo para que cuide de nosotros. Él os guiará, Él os fortalecerá, Él os llevará toda verdad, Él os dará de lo mío. ¿Cuántas expresiones no hablan del Espíritu Santo, lo que iba a hacer con nosotros? El mesonero en este caso, ¿verdad? Yo no sé si el Señor cuando dijo esta parábola pensaba en tanto, pero a mí de verdad estas cosas me han hecho bien, me han ayudado. Y por eso las comparto con vosotros. La realidad es que él tuvo que marchar, pero iba a venir pronto y le dio un dinerito hasta que yo venga, tú cuídamelo, que cuando yo venga, si hace falta más, ya estaré yo dispuesto. Y vemos cómo el Señor prepara todas las cosas para que nosotros estemos bien, para cuidarnos. No solo es que nos ama y nos perdona, sino que después nos prepara a alguien que cuide de nosotros, que nos fortalezca, que esté con nosotros cada día. El Espíritu Santo. Y por último, el Señor volverá y el Señor volverá pronto. Y qué mejor pago para el Espíritu Santo. Dice, cuando vuelvas, si se debe algo, yo te lo pagaré. Qué mejor pago que la recogida de su labor llevando a los santos a la gloria. Como dice la Escritura, habiendo de llevar Cristo muchos hijos a la gloria, perfeccionó por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y el apóstol nos dice en Colosenses, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que el Espíritu Santo, el Dios Trino, está gozoso, sabiendo que por fin se va a cumplir su propósito, que vamos a disfrutar de la gloria, a compartir la gloria con Él. Como Cristo dijo, yo voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Y orando al Padre dice, yo quiero compartir mi gloria con ellos, la gloria que me has dado, yo quiero que ellos estén conmigo, para que disfruten de esa gloria que yo tengo también. Así que daros cuenta hasta qué punto la misericordia y la grandeza del Señor. Y cuando el Señor tiene que hablar de la realidad de esta presencia nuestra con Él, habla de un banquete, habla de la casa del Padre, habla del abrazo para recibirnos y después de una gran fiesta. Hay una fiesta por un pecador que se arrepiente, ¿verdad? Por alguien que ha sido sanado por el buen samaritano. Así que cuántas enseñanzas y cuánta maravilla, ¿verdad? En la palabra, a través de una pequeña parábola, cuánto solo el Señor tenía la sabiduría para podernos enseñar de esa manera. Así que termino, hermanos, diciendo que tenemos un tesoro. Tenemos la salvación, tenemos el perdón. Tenemos el Espíritu de Dios ayudándonos, fortaleciéndonos, cuidándonos. Y dice que este tesoro lo tenemos en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no sea nuestra. Y me gusta cuando el Señor dice
que habla de que aquel que ha dejado padres y madres y hermanos y casas y bienes por el Señor, dice, el Señor es bondadoso, Él le va a dar 100 veces más. Y me gusta porque dice, con persecuciones. Aquí vamos a tener dificultades. Y cuando el apóstol Pablo habla aquí de esto, dice, estamos atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Nos están robando, nos están zurrando, están en contra nuestra, no quieren saber nada de Dios, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en ellos. Al final, os escribo a vosotros porque habéis vencido al maligno, porque Cristo le venció. Y ahora tenemos un tesoro, aunque sean vasos de barro. Hermanos, estemos orgullosos, tenemos al Señor, tenemos el yo soy, lo tenemos todo. El Señor está con nosotros. Y la esperanza que tenemos es la esperanza de la vida eterna, de la casa del Padre, de una eternidad con Dios. Ahora vamos a celebrar la Santa Cena. Vamos a adorar al Señor con corazón. Vamos a recordar el precio que Él pagó por cada uno de nosotros. Pero este es el inicio, la figura del banquete que vamos a tener en la casa del Padre, donde vamos a ser recibidos con todos los honores. Porque el Señor nos ve como perfectos, como justos, porque Él nos ha dado la justicia de su Hijo, no la nuestra. Y Él ha cargado con nuestro pecado. Nos ha cambiado el saco del pecado, ¿verdad?, por una corona de gloria, ¿verdad? Cada uno recibiremos la corona de la vida. ¡Qué maravilla! Así que, queridos hermanos, el viaje del pecador, hemos darnos la vuelta para volver a Dios. La condición del pecador perdido, condenado, abandonado, pero lleno de enemigos, la sociedad, la religión, las leyes, todo en contra, pero tenemos el amigo del pecador, a Jesucristo, el buen samaritano, el que hace su obra y muere en la cruz por nosotros, el que envía su Espíritu para cuidarnos y el que tiene preparada una mansión gloriosa para cada uno de nosotros. Así que participemos ahora de los símbolos con sumo gozo, sabiendo que esto nos acerca, nos lleva a la Jerusalén, a la bendición, a la comunión con el Padre. Amén.